En Habla, creemos que la transformación verdadera empieza en el interior de cada individuo y que de ahí se expande, amplifica y multiplica en comunidad. Hoy nos acompañan Víctor Sadia, Rodrigo Villar y Arnoldo Matus. Víctor ha fundado proyectos como Biocenter y Alive, además de presidir la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Es autor de libros y creador del podcast Volver al Futuro, donde explora cómo el bienestar y la filosofía pueden inspirar nuevas formas de vivir y educar. Rodrigo Villar es socio fundador de New Ventures Group, donde ha impulsado a más de 4,000 empresas sociales y ambientales en América Latina. Pionero de la inversión de impacto en la región, creó iniciativas como Adobe Capital, Biguala, las Páginas Verdes, el EcoFest y el FLI, el foro más importante de inversión de impacto en LATAM. Su liderazgo ha sido reconocido por Ashoka, UBS Visionaries y Latin Trade. Con un doctorado en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford y una sólida trayectoria internacional, Arnoldo es especialista en cambio climático, resiliencia y sostenibilidad. Es socio fundador y director general de Sustainable Solutions for the Biosphere, además de profesor en la UNAM, donde impulsa soluciones basadas en la naturaleza y el desarrollo bajo en carbono. Anteriormente, dirigió Ítaca Environmental, fue socio en EY y fundó la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, desde donde encabezó la estrategia de resiliencia impulsada por la Fundación Rockefeller. Juntos, nos invitan a reflexionar sobre cómo cambiar nuestra manera de vivir, decidir e invertir para construir un futuro más justo, sostenible y humano. Hablan Víctor, Rodrigo y Arnoldo y escuchamos todos. Habla 2025. Escucha, imagina, crea, transforma. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a pedir que se paren, por favor, ahí encima, perdón, no encima, enfrentito de su asiento. Ya sé que luego da flojera hacer esto, pero les prometo que va a ser lo mejor del día. Primero lo voy a hacer esto porque como ando un poco nervioso, esto me ayuda a quitarme los nervios del escenario. Y dos, ahorita van a ver por qué. La idea nada más es empezar a temblar así, empezar a mover su cuerpo y poco a poco sientan el cuerpo. Venimos a estas conferencias y traemos la cabeza, pero ahí está el cuerpo. Entonces siéntanlo y muévanlo como se lo vaya pidiendo su cuerpo. No hay manera correcta o incorrecta de hacerlo. Si te quieres estirar, si quieres brincar, si quieres patear, lo que quieras. Si no hiciste ejercicio en la mañana y ahorita quieres hacer tus sentadillas para que te cuente en tu celular. Y pues bueno, esto nos ayuda a reconectar con nuestro sistema nervioso, con nuestro cuerpo. Nos recuerda por qué estamos aquí, para seguir cuidándonos, cuidando este espacio y sentirnos vitales, sentirnos despiertos, despiertas, sonrientes. A mí me hace sonreír esto. Así es que bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Pues yo muy privilegiado de estar con ustedes, Arnoldo y Rodrigo. Si quieren acerquemos un poquito las sillas, que se sienta un poquito más familiar. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es la pregunta que todos nos hacemos cuando nos vemos por primera vez en el día. Y es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Bueno, estoy feliz de estar aquí. La verdad es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes, pero también coincidió que tenía otra plática en otro lugar, entonces también hubo un poco de estrés, ya saben, en la Ciudad de México, correr de un lado al otro en el tráfico y planear todo para llegar a tiempo. Pero bueno, estoy muy contento de estar ahora aquí con ustedes. Bienvenido. Rodrigo. Yo estoy muy parecido a Arnoldo, muy contento de estar aquí con ustedes. Muy curioso de Habla, porque es una gran conferencia, de ver todos estos nombres que han pasado por acá, entonces también me siento pues, muy orgulloso de poder estar aquí y compartir lo que hago con ustedes.
pero también estresado porque, igual que Arnoldo, tengo una conferencia mañana en Los Cabos y entonces aquí me voy al aeropuerto. Y ha sido un día medio caótico, pero también interesante y pues muy contento. ¿Quién más tiene hoy un día medio caótico y estamos aquí? Todos. Gracias por decirlo. La voy a hacer de moderador, pero también la voy a hacer de participante. Entonces yo también me voy a preguntar esa pregunta. Yo estoy bien, tengo un ligero dolor de cabeza. Yo creo que es un poco de deshidratación y cansancio porque tuve un viaje transatlántico hace 2 días. Y han sido días muy movidos, entonces, no sé, como con necesidad de descanso. Pero muy feliz de estar aquí también, muy privilegiado que me toca poder participar en eventos así, que es lo que más amo hacer, y conectar. Entonces ha sido un privilegio conectar con ustedes y ahora también con ustedes. Y quiero continuar con otra pregunta también un tanto personal, pero yo creo que la ventana personal es lo más universal. Y es, ¿tú tienes 2 hijos? Tengo 2 cuates, ¿De qué edad? son 2 niños de 13 De años, 13. que justo cumplieron años ahora y ayer, y parte de mi estrés es que ayer me llevé a 15 años, 15 niños me los llevé a Tequesquitengo, entonces Ah, súper. ya se imaginarán, pero sí, muy contento viviendo la adolescencia. Me encanta, felicidades. ¿Tú tienes? Sí, yo tengo uno de 8 y uno de 4, sí, papá ruco, digamos. Muy bien, de primera. Yo tengo 3 niñas, de 11, 9 y 7. Y bueno, de hecho hace mucho no me separaba de ellas, pues un mar entero. Quiero preguntarles en relación a todo lo que estamos viendo en este espacio. Hemos hablado de inteligencia artificial, de educación, de pensamiento sistémico, de pensamiento crítico. Hemos hablado del rol de las corporaciones, hemos hablado de sustentabilidad, hemos hablado del valor del juego, hemos hablado del valor del asombro, hemos hablado de YouTube y de los espacios digitales. Hemos hablado de esta gran complejidad, de esta gran velocidad a la que nos estamos moviendo. Y sin embargo, cuando pensamos o estamos a la hora de acostar a nuestros hijos, ese mundo sigue ahí y hay otro grado de relación con un niño o una niña que está entrando a este vórtex, ¿no? A esta cosa tan maravillosa y tan grandiosa en la que vivimos. ¿Cuáles son las cosas que a ti te preocupan y te emocionan de poder co-crear el mundo del futuro con tus hijos? Bueno, sí, es un gran tema, ¿no? Porque no quieres como ponerlos en la ecoansiedad que puede generar estos temas, sobre todo estando tan pequeños, de 8 y 4 años, pero al mismo tiempo busco que sean conscientes de la situación planetaria de una forma más sutil. Mucho es que aprovechar las oportunidades para que pasen tiempo en la naturaleza, que entiendan la naturaleza tocándola, ensuciándose con la tierra. Afortunadamente están en una escuela en la que también hay un huerto escolar, jardines polinizadores, hay una conciencia por la movilidad activa, pero también los he llevado, no sé, a activismo ambiental, ¿no? O sea, como en la colonia del Valle donde vivo, hubo un movimiento para salvar a un árbol que lo querían tirar, un gran árbol, y bueno, hicieron sus dibujos como de tributo al árbol y se logró frenar, se le logró catalogar como un árbol de valor ambiental para la ciudad. En donde los niños participaron, ¿no? Hubo un premio al mejor dibujo y mi hijo, con ayuda de su mamá, ganó uno de los premios de dibujar este árbol. Entonces, creo que es de las formas también visitar museos. Hay varios museos en la ciudad, el Historia Natural en Chapultepec, el de Cambio Climático, el Museo del Niño, Universum, ¿no? Que son excelentes espacios didácticos de entretenimiento y que pues con el juego pueden ir tomando conciencia, ¿no? Eso y documentales, a veces documentales para niños y naturaleza, me encanta que vean. Gracias, Arnoldo. Bueno, yo como les dije estoy viviendo la aborrecencia, entonces me he dado cuenta que lo que menos quiero escuchar es de su papá, entonces la verdad es que yo creo que lo que trato de enfocarme yo con la educación de mis hijos es mucho en los valores, ¿no? Ahorita que hablabas de
cómo va a ser el mundo en unos años, no lo sabemos. La verdad es que está cambiando tan rápido que decir, bueno, ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a hacer? La verdad es que yo tengo muchas incertidumbres, ¿no? Entonces, yo creo que lo que me he enfocado mucho yo en la educación de mis hijos es a darle buenos valores, buena inteligencia emocional y por supuesto, su mamá es médico, es doctora, yo me dedico a temas de emprendimiento social, entonces creo que viven mucho esa parte de que lo ven en su día a día, cómo somos nosotros, y creo que a fin de cuentas los adolescentes muchas veces, aunque no quieran o aunque los tengas que forzar, al final se les queda, yo creo que esa parte, ¿no? Entonces yo creo que la mejor educación que creo que le puedo dar a mis hijos es ser yo un buen ser humano, y ahora sí que enseñar con el ejemplo y pues trato de dejarles buenos valores, buena inteligencia emocional y sobre todo un buen pensamiento sistémico, que realmente aprendan a cuestionar, a creer en ellos y a crear sus propios juicios. Pero creo que a lo mejor sí vivimos diferentes etapas, pero por supuesto he tratado en lo que se ha podido de que vean mucho de cuando trabajamos con empresas sociales, que conozcan, que vivan un poquito pues, los dos mundos, que puedan conocer lo que es la riqueza y que puedan conocer también lo que es la pobreza, que puedan conocer las diferentes etapas o diferentes contextos que tiene este vórtex que le llamas, ¿no? Sí, gracias. Yo también les comparto que, bueno, aquí todos sabemos lo sabemos por experiencia de nuestros padres, que nuestros padres no supieron ser los mejores padres. También lo sabemos por experiencia que nosotros no vamos a ser tampoco los mejores. Y yo lo que trato de hacer con ellos con ellas es como no tratar tanto. O sea, quería tener una filosofía de la paternidad y luego me di cuenta que la filosofía se rompe cuando hay ansiedad, cuando hay cansancio, cuando hay hambre, cuando hay incertidumbre, cuando hay cambios y entonces salen versiones de uno que pues no se pueden controlar con una filosofía y un control. Y entonces me he tratado de enfocar en aquellos momentos de que el tono se sube, que estuve ausente, que no pude algo, pues regresar y reparar, regresar y pedir perdón, regresar y que vean esa complejidad de no nada más ser padre, sino de ser un ser humano, y que no hay tantas direcciones a las cuales movernos, tantas cosas que nos jalan, y no sé cómo. Y paradójicamente, nunca me di cuenta que esto iba a suceder, y esto me lleva a la siguiente pregunta. Y es que, al igual que con la meditación, y ahorita podemos hablar de la meditación, los hijos son muy meditativos, en el sentido que ellos a lo mejor van a heredar mucho del caos, pero están bien, pero están felices, pero se adaptan, pero juegan, pero hacen chistes, pero se les olvida de repente, ¿no? Y me di cuenta que yo como que quería controlar esta complejidad para poderles, tanto empaquetarles a ellas un mundo comprensible, o yo en mi vida, actuar en un mundo que yo pueda controlar. Y me di cuenta que no podía explicarlo todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes sostienen a través de sus prácticas la complejidad de todas estas cosas que se están moviendo y que no terminamos de entender y no vamos a terminar de entender, y aún así reencontrarnos para poder responder de la mejor manera posible esta ecoansiedad y cualquier otra cosa que nos genera ansiedad dentro de toda esta velocidad y complejidad del mundo? Entonces, esa es la pregunta. Además de los hijos, ¿qué puede ser esa práctica para ustedes que los reconecta para responder? Bueno, sí, pues el tema de la ecoansiedad y demás, yo un poquito, déjame les platico de mí, yo me dedico mucho a resolver problemáticas sociales y ambientales a través de los negocios, ¿no? Entonces, financiamos, invertimos capital, tenemos acelerados de negocio, pero llevo 20 años y creo que hemos acelerado a más de 4,000 empresas que han pasado por el ecosistema de New Ventures. Y pues yo me he dado cuenta en estos años de conocer a mucha gente que el tema de medioambiental a todos nos interesa. Creo que no conocí una sola persona en el mundo que no le interese hacer algo, ¿no? Pero, y lo platicamos hace poquito, para mí es bien importante como tratar de demostrarle a la sociedad que estés donde estés, hagas lo que hagas,
hay formas de poder contribuir, de poder ser parte de este cambio. Y hablábamos de estos estereotipos, de que muchas veces pensamos que para ser ecologista tienes que tener cierto perfil, ¿no? Entonces, y muchas veces eso a veces en vez de ayudar obstaculiza, ¿no? Porque dices, oye, yo no puedo ser ese perfil, o no quiero ser hippie, o no quiero tener que viajar. Yo estoy aquí en una ciudad donde tengo que viajar 2 horas en metro para llegar a mi trabajo. No puedes tú ponerle un preconcepto de cómo tiene que ser para poder ayudar. Entonces, yo lo que trato de hacer con mis hijos es un poco eso, decir, bueno, estés donde estés, hagas lo que hagas, tus valores, encuentra la manera donde puedes contribuir con la sociedad y con tu medio ambiente. Creo que a veces pensar en chiquito ayuda. ¿Cómo resuelvo mi problema de mi barrio, de mi cuadra, antes que pensar en cómo cambia el cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que a veces se nos olvida, igual que la política. Estamos hablando de qué hizo Trump y pues no sabemos quién es el alcalde de mi delegación, ¿no? Entonces creo que a veces tenemos que pensar mucho en ese entorno chiquito, en las cosas que sí están en nuestras manos cambiarlas, y muchas veces esos pequeños logros se vuelven cosas muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que el tema es quitarnos miedos y pensar que no es para mí ayudar, que no es para mí ser parte del medio ambiente, no es parte de mí ser parte de la sociedad civil o de cómo resolver problemáticas. Gracias. En mi caso ha ido evolucionando este tema. Yo recuerdo desde una etapa temprana, empecé a tener una conciencia por temas ambientales, o sea, desde la adolescencia, sobre todo viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Que era en los 80s, que había mucha contaminación atmosférica y yo tenía asma, ¿no? Entonces como que desde ahí hice un chip. Iba en el colegio alemán, entonces me fui también de intercambio a Alemania y de repente ahí me di cuenta que ahí ya reciclaban, que estaban teniendo una visión distinta del cuidado de los recursos naturales, distinta a la que teníamos en México, donde iba camino a la Jusco y cada vez veía menos árboles, no hay una destrucción masiva del área de conservación. Entonces, bueno, desde ahí empecé a ser activista, desde la prepa empecé a ser activista, entonces lo enfoqué mucho en el activismo ambiental. Luego ya, ¿no? Cuando salí a la universidad, realmente no había, digamos que una práctica de estudios en medio ambiente y me fui de intercambio a Canadá y ahí abrieron la escuela de medio ambiente en la universidad en la que estaba, en McGill, y ahí fue donde hice el cambio, bueno, me voy a dedicar a temas ambientales y pues me empecé a especializar en temas de adaptación a cambio climático y de cambio climático, lo cual puede ser, es muy emocionante, es complejo, pero también puede ser frustrante, ¿no? Por todas las estadísticas que hay al respecto. Entonces, en este tiempo, que además emprendí también, puse una empresa, etcétera, algo que me ha ayudado muchísimo a bajarle a la ansiedad son 2 cosas. Uno, una práctica sí, diaria de meditación, o sea, yo me despierto y lo primero que hago es meditar, aunque sea 20 minutos, hacer un poquito de ejercicio, correr, me sirve mucho, hacer algo de también ejercicio físico, pero también un tema que creo que me ha ayudado mucho a lo largo de este tiempo es pensar en dónde estamos en la historia, o sea, en qué momento histórico estamos. Estamos viviendo una generación única en la historia de la humanidad, o sea, en donde la aceleración del consumo de la población nunca antes se ha vivido y esta generación, nuestra generación en particular, pues desde que yo nací, tengo 50 años, ahora pues más que se duplicó la población mundial, ¿no? Y todavía sigue creciendo. Entonces en cualquier estadística que veas de consumo de petróleo, de plásticos, etcétera, pues va en crecimiento exponencial. Entonces es difícil, ¿no? O sea, como asumirlo estando viviendo inmerso en esta sociedad de alto consumo y todo. Pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia, de entender que pues, la historia de la Tierra pues, son 3.500, 4.000 millones de años, que los homos solamente tenemos 2.5 millones de años aquí y la revolución industrial tiene 200 años y nuestro periodo de vida es 80 años, si acaso, ¿no? Entonces, como que vas conceptualizando dónde estamos y también entender que estamos interconectados con las demás especies y que el 99% de las especies ya no están con nosotros hoy aquí en la Tierra. Entonces, como que esas dimensiones a mí
tienen algo de ansiedad, pero también de tranquilidad, de sentir, de entender un poco mejor dónde estamos situados en este proceso histórico. Es así como manejo un poco mi día a día. Gracias. Y yo creo que no hay otra forma, ¿no? de estar viviendo en este mundo sin estar jalados por distintas fuerzas. Y en vez de verlo eso como tenemos que buscar o este lado, pues son todas al mismo tiempo, ¿no? Como empresarios, como papás, como ciudadanos, como personas civiles, como líderes, como ancestros de las futuras generaciones, el sostener la complejidad de estar vivo. Y en mi caso, hago la pausa porque si no dejo que la ansiedad de decir las cosas me gane, pero justo es eso, hacer la pausa. Otto Scharmer, que habló aquí en la mañana, a mí me impactó mucho, no sé ustedes cómo lo sintieron, pero él nos mostró un esquema muy hermoso de cómo pasar del ego sistémico, del egocentrismo, al ecosistémico. Y su perspectiva es muy teórica y te explica perfectamente las fases y las etapas. Yo tenía miedo, porque la verdad yo no lo conocía y me da un poco de vergüenza asumir que no lo conocía porque, wow, pero así es esto. Tenía miedo de que nada más se quede en la parte teórica, como miren, así está el mundo y así estamos, y realmente lo que él nos llevó y las dinámicas que él hizo y después las que sucedieron, fue regresar al cuerpo, regresar a hacer la pausa. Él guardó silencio, se sentó en el piso. Y entonces, cuando hacemos eso, yo ahorita estoy haciendo eso, detenerme, permito que me doy cuenta que no tengo todas las respuestas, me doy cuenta que no tengo que llenar este espacio con más palabras, más conocimiento, más ideas, más preguntas, que está muy interesante y eso me encanta, pero también es como, también hay una sabiduría de vida que lleva en este cuerpo 40 años, ¿no? Pero en estas células y en estas mitocondrias, billones de años, ¿no? Millones de años de evolución que algo saben, y que yo creo que la mente no va a terminar de explicar. Entonces, mi pregunta es esa. En este mundo donde están las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, las instituciones corporativas, y los individuos que a veces los ponemos como si fueran separados a todas las instituciones, el recordarnos esto que decía Rodrigo, o sea, nosotros somos el ecosistema, no estamos en un ecosistema, somos el ecosistema, con lo que decimos, con lo que compramos, con lo que hacemos. Y la verdad es que a veces sí nos sentimos con mucha falta de agencia, de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero creo que nuestra intuición más profunda, y esto yo ya me estoy contestando para que ustedes ahora contesten, me dice, no, tú ya estás haciendo agencia. Tú ya estás haciendo agencia en cómo te levantas en la mañana y qué desayunas, ¿no? Y eso me hace sentir que si bien no soy el director del gran corporativo, pues soy parte y soy el ecosistema, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes diseñan a través de sus consultorías, sus proyectos y el trabajo con líderes, sobre todo, esta noción de que soy yo el ecosistema y todo lo que hago tiene este impacto, aunque a veces no se pueda medir con las métricas que usualmente volteamos a ver, ¿no? Y tenemos que a lo mejor usar métricas, pues no sé, más intuitivas, más emocionales, tal vez más cualitativas, sin olvidar que la parte cuantitativa es básica en un sistema capitalista. Bueno, en mi caso es un poco una reflexión, o sea, ser crítico, no nada más del sistema, sino de uno mismo, o sea, ir reflexionando de tus propias prácticas, ¿no? y irlas evolucionando, pero también ser crítico ante el sistema. Y algo que creo que para mí, por lo menos, es súper importante en este tema ambiental, de cambio climático, es la colectividad. O sea, cuando uno pasa del individuo a lo colectivo, es cuando realmente puedes sentir que hay un avance, ¿no? Y doy el ejemplo de la escuela de mis hijos, ¿no? Donde
creamos un comité de sostenibilidad se propuso ahí ciertas actividades que se han estado cumpliendo, ¿no? Hacer un bicibús, porque hay muchos que llegan en bicicleta, armar un huerto urbano al interior de las escuelas para que desde el kinder los niños empiecen a pues, sentir la naturaleza, ¿no? Hacer jardines polinizadores alrededor de la escuela. O sea, son acciones pequeñas, si lo ves para la inmensidad de esta ciudad, pero que hay una colectividad detrás y que te hace sentir bien estar dentro de esa colectividad, ¿no? Entonces, a mí algo que me ha gustado mucho de mi vida profesional es que este ecosistema de los ecologistas o de la comunidad de cambio climático en realidad es gente, pues yo digo que muy chida, la verdad. O sea, es gente que va más allá de su pensamiento individualista y piensa por tanto la colectividad, pero no nada más humana, sino de las otras especies, de los ecosistemas, del agua. Es una reflexión que va más allá de este egocentrismo, ¿no? Entonces, eso, estar conviviendo cotidianamente con este tipo de personas, bueno, por lo menos a mí me enriquece muchísimo el espíritu y me da energía, ¿no? Y de pensar, sí, pues estamos en un mundo capitalista, hay que pensar en la nómina y en esto, pero hay algo más. Hay una misión y una visión que va más allá de nada más pensar en el ingreso y en la utilidad, ¿no? Y eso, bueno, desde mi punto de vista, pues es un cambio, ¿no? Gracias. Sí, bueno, en nuestro caso, cuando inició New Ventures, la empresa, voy a platicar un poquito más del negocio que de mi persona, van de la mano. Claro. Algo que me pasa a mí es que realmente disfruto mucho de mi trabajo porque para mí es mi vida, ¿no? Yo como que a veces no encuentro la separación entre, me gusta demasiado eso y es algo que me hace muy feliz, ¿no? Como para mí a veces no encuentro separación entre lo que me gusta del trabajo y mi vida personal, pero mucho lo que hacemos en nuestro trabajo es la filosofía de cuando arrancamos a 21 años, es decir, podemos solucionar problemáticas ambientales y sociales a través de los negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque son más escalables, la filantropía es limitada, pero cuando tú logras ver una problemática, en vez de verla como problemática, la ves como una oportunidad de negocio y encuentras con innovación o con tecnología cómo resolver esa problemática social ambiental, pues realmente el sector privado existen recursos prácticamente ilimitados para escalar, ¿no? Entonces, cuando un negocio funciona y se vende y es rentable, pues el impacto o la solución al problema puede ser muy escalable, ¿no? Entonces, es la filosofía con la que arrancamos nosotros. Y empezamos a 21 años buscando a esos emprendedores, esos garbanzos de libra que habían inventado una tecnología y los ayudábamos a crecer, a conseguir capital y escalar sus negocios, ¿no? 20 años después nos dimos cuenta que fue bueno, pero que no es, pues no es con una cosa con la que vas a solucionar el mundo, ¿no? Y darles un ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso, un proyecto que va a durar 8 años, de cómo poder rescatar el arrecife de corales del Caribe, ¿no? Que es el arrecife mesoamericano, es el segundo arrecife más grande del mundo y lo comparte México, Belice, Honduras y Guatemala. Y tenemos un proyecto muy grande de cómo podemos identificar negocios tecnológicos, de pesca, cooperativas, ecoturismo, cualquier cosa que haga que se pueda limitar el daño que le está pasando al arrecife de corales, ¿no? Entonces empezamos, pues prácticamente identificamos todas las empresas en esa zona, que creo que ayudamos ya casi a todas, financiamos a muchas y nos dimos cuenta que voy a decir una grosería, pero vale madre, ¿no? O sea, no logramos ni rascar la punta del iceberg porque nos dimos cuenta que el principal problema es que el 90% del problema es el tratamiento de aguas, ¿no? O sea, vas a Quintana Roo, pues no hay plantas de tratamiento de aguas, llegan las construcciones, los baños estos, ¿cómo se llaman? Los que llevan los conciertos, los Sanirrent. Nos impactó saber que pues, ¿cuántos de esos ves que están construyendo hoteles, que están haciendo cosas? En todo Quintana Roo y en toda la península de Yucatán no existe una sola planta para tratar esa agua. Entonces, pues, te dice que toda esa agua acaba en el mar, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que podemos hacer todo lo que queramos, podemos cambiar, pero si no nos podemos trabajar con los hoteleros, con los empresarios de la región, pues no vamos a lograr hacer nada. Y nos dimos cuenta, entonces ahora sacamos un fondo de capital que podemos invertir en plantas de tratamiento. Sacamos un producto muy innovador en el que le estamos dando a los hoteles un financiamiento más barato de lo que pueden conseguir un banco, siempre y cuando instalen plantas de tratamiento de agua, las operen bien y hagan otras actividades, ¿no? Porque nos dimos cuenta pues, que todo lo que veníamos haciendo en el pasado y ahora emprendedores, pues sí es bonito, sí ayuda,
pero vivimos en un ecosistema. Entonces, ¿qué podemos pelearnos con los empresarios a que no hagan nada? Podemos cerrar Cancún, que no lleguen vuelos. No podemos, ¿no? Entonces, y es lo que estamos haciendo, entender que es un ecosistema, y para lograr que eso pase, necesitamos convencer a los financiadores, necesitamos conseguir a los empresarios, a los gobiernos, a los ecologistas. Entonces, es un tema donde participa mucha gente, muchas entidades, y es lo que hablabas, es un ecosistema. Entonces, no podemos no podemos pensar que una sola cosa va a cambiar el mundo. Realmente, los ecosistemas son muy complejos, mucha gente, muchas formas diferentes de pensar, y pues prácticamente lo que hacemos hoy en día en nuestra empresa es entender estas problemáticas sistémicas y tratar de abordarlas de una mejor manera. Pero es complejo, pero lo más interesante es que es muy posible y que todos quieren ser parte. O sea, en todo este camino que vamos trabajando, este tema del arrecife, pues yo les platicaba hace poquito que algo que nos ha sorprendido es que si alguna barrera nos encontramos, muchas veces fueron los mismos ecologistas. Todos los demás querían hacerlo, ¿no? Pero muchas veces el ecologista pues te sacaba su rango de ecologista y pues te bloqueaban. No sé, bueno, explícame por qué, o demuéstrame científicamente por qué esta cosa es mejor que esta, ¿no? Y nos empezamos a encontrar que los que más barreras están poniendo a los mismos ecologistas, ¿no? Pero la gran fortuna y lo que me da a mí energía y me llena de ilusión es que todos quieren ser parte del cambio. Lo que necesitan es esa semillita, esa oportunidad que muchas veces no la tienen. Pero entonces creo que si todos podemos encontrar cómo puede ser parte de un ecosistema, pues creo que todos vamos a hacerlo con mucho gusto. Todos queremos un mejor planeta y todos queremos un mejor ecosistema. Sí, gracias. ¿Sabes qué? Siento que uno de los retos de nuestros tiempos es saber que no va a haber una sola solución. Vamos a tener que saber coexistir con una diversidad de propuestas y de soluciones y aprender no nada más es ese diálogo, sino a sentirnos, porque creo que eso es lo que, de hecho, también Otto Scharmer hablaba mucho de esa empatía y de que a lo mejor en el mundo de las ideas nos vamos a encontrar, porque hay muchos prejuicios, yo vengo de este mundo y tú vienes de este mundo y tú eres más técnico y sabes de la ingeniería y tú eres más espiritual y sabes más de la energía y tú eres… Pero todos somos de verdad, el cliché más grande, humanos, ¿no? Y en ese reconocimiento creo que, no sé cómo, pero se pueden empezar a sostener soluciones diversas en compatibilidad. Voy a hacerlo la siguiente. ¿Quieres decir algo? Te vi. No. Sí, Bueno, dilo. sí, o sea, solamente un tema que me preocupa es que tenemos que acelerar la acción, ¿no? O sea, al final, si queremos resolver el tema de la biodiversidad o del cambio climático, no tenemos tanto tiempo. O sea, hay como un reloj que va pasando y entonces, sí, tenemos que dar esos ecosistemas abiertos, ¿no? Donde haya múltiples soluciones, pero también todos tenemos que ir jalando en una misma dirección. Hablando de ansiedad. Sí, pues sí. Miren, yo me dedico mucho a organizar conferencias de salud. Hablamos mucho de temas de longevidad, de temas regenerativos, de alimentación. Me invitan a conferencias de dinero, riqueza, abundancia 360. Voy a conferencias como esta que combina temas empresariales educativos. No para hablarles de mi currículum, sino porque me doy cuenta que todos estamos hablando de lo mismo. O sea, sustentabilidad, educación, paz, riqueza, salud, bienestar. Todas estas palabras son lo mismo. No son áreas diferentes, es realmente el querer equilibrar las distintas áreas. Equilibrar el dinero con la salud física, con el bienestar mental y emocional, con la verdad espiritual, con la parte ambiental. O sea, estamos conectando estas esferas que son importantes en todas las áreas de las cosas que son importantes en nuestra vida. Y para mí eso es una gran nota de esperanza, porque en las conferencias de salud y en las conferencias de dinero y en las conferencias de política y en las conferencias de sustentabilidad y de tecnología que quieren construir ese mundo, pues están viendo cómo unir estas áreas que quedaron separadas y es una gran esperanza, ¿no? Entonces, hablando del ecosistema, creo que el nombre de este panel es Ecos del Yo, ¿no? O sea, ¿qué es ese yo? ¿Es un yo individual o es un yo distribuido entre las especies, entre los individuos, entre los tiempos?
Entonces, pues nada, aquí hay una pregunta abierta, o sea, ¿qué sí, qué quieren decir? O sea, ¿qué opinas? No, no, a ver, yo definitivamente creo que me gusta mucho el Ecos del Yo, porque tienes toda la razón. O sea, cuando hablamos, nosotros justamente tenemos un fondo de capital que decíamos, invertimos en calidad de vida e invertimos en clima. Y le acabamos de cambiar el nombre, acabamos de cambiar toda la filosofía, porque el tema de clima, aunque es bonito y lo entendemos, y no es que esté de acuerdo con Trump, pero creo que la palabra cambio climático aunque ha logrado cosas muchas buenas, pero también ha alejado mucha gente, ¿no? Mucha gente escucha cambio climático, y bonos de carbono, lo tecnificaron y lo alejaron del yo. Le dijeron, yo ¿qué hago ahí? ¿No? Yo no tengo bonos de carbono, no sé cómo hacerlo. Y pues no ha funcionado, ¿no? En la realidad no ha funcionado. Entonces, cambiamos el nombre de este fondo porque dijimos, mi yo, mi entorno soy yo. O sea, si mi entorno no está bien, yo no voy a estar bien. Ajá, entonces no puedes alejar el hablar de salud del tema de medio ambiente, porque si tenemos un mal medio ambiente no vas a estar bien tú. Entonces todo está interconectado, ¿no? Creo que para yo estar bien necesito que mi entorno esté bien. Entonces primero, pues obviamente tengo que estar bien yo, pero tengo que trabajar con mi entorno para mejorarlo, ¿no? Y entonces cuando le empieza a poner muchas etiquetas y ponerlo de una manera muy compleja, nos deshumaniza y nos aleja de cosas que son muy cercanas, ¿no? Entonces, yo volviendo a este tema que platicaba, creo que todos podemos hacer cosas de ese entorno. Simplemente tenemos que creer que se puede y encontrar las formas más sencillas. Como decías, a veces comer más productos orgánicos. Siempre hay cosas muy sencillas en los que simplemente hacerlas te hace sentir bien. Porque o sea, el haber tomado esta decisión en vez de esta, el haber comprado este producto en lugar de este, o el haber rechazado esto que es malo, te da esa sensación de bienestar y sentirte parte de ese entorno que estás ayudando a crear, ¿no? Y eso te empodera para, pues, ¿qué más hago? ¿No? ¿Cómo participo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo puedo ser parte de algo? Pero lo que sí no podemos desconectarnos definitivamente es de nuestro entorno, y creo que todos estos nombres que dijiste, coincido contigo, están completamente conectados en el yo. A ti sí te la voy a personalizar, pero ya sé que ya la tienes, nada más, no sé si me permitas compartir lo del budismo. Yo sé que tú transitaste y te convertiste en budista y te llamas budista. Y el budismo tiene una noción del yo diferente a la del mundo occidental, judío-cristiano, tal. Si quieres, desde ahí también puedes decir lo que quieras. Bueno, creo que una parte importante y por las cuales yo me volví budista, o bueno, fue una transición que tomó sus años, pero fue encontrar este grupo de Plum Village, que en inglés dice Engaged Buddhism, o como budismo activo, y que ellos los descubrí porque estaban muy activos en el Acuerdo de París, de hecho, ¿no? Y Cristina Figueres forma parte de esto, que fue la diseñadora del Acuerdo de París y una líder en temas de cambio climático. Entonces, pues, de ahí empecé a seguirlos. Y creo que una de las enseñanzas que me ha dejado es sí, entender que estamos interconectados, ¿no? Y sí, salirte un poco del yo, que en esta sociedad capitalista, consumista, individualista, de competencia, pues está en otra dirección, ¿no? Entonces, siendo director de resiliencia en la Ciudad de México, algo que también, pensando en este tema, es, o sea, algo que me llamaba mucho la atención, tomando el tema de salud, medio ambiente, cambio climático, era, bueno, nos va a hacer bien a todos tener una movilidad activa, utilizar la bici, caminar más, tener un espacio público en donde haya seguridad, pero se promueva el bienestar, ¿no? Y que no estemos en una cultura del auto. Y esto hay muchísima evidencia científica, ¿no? Pero la estructura, pues no está dada para que esto se escale masivamente rápido. Entonces, ahí es donde yo tengo mis tropiezos, ¿no? O sea, cómo el sistema capitalista y político, la política económica y las políticas a veces van en contra de la ciencia misma, por intereses individuales, ¿no? O por intereses de ciertos sectores, ¿no? Es como esto del cambio climático, bueno, pues
hay 500 empresas que son las principales contribuidoras de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que son las principales emitores a nivel global. Tampoco son tantas, son un par de sectores los que realmente son los que están contaminando más, pero pues al final se traduce en que pues, esos son los que hacen lobbying y están en la toma de decisión de Estados Unidos como país más emitor del mundo, que está aliado con el sector petrolero a nivel global, ¿no? Entonces, pues son cuestiones sistémicas también. Entonces, bueno, el yo tiene sus límites en este sistema también tan grande y aunque tengas esperanzas, la realidad a veces también es dura de entender cómo podemos transformar estas estructuras que van más allá de lo individual, incluso de lo colectivo, comunitario, y van incluso a un nivel mucho más allá del sistema en el que estamos inmersos en los últimos 100, 200 años, ¿no? ¿Quieres decir algo? No. Okay. Bueno, Pues bueno, nos vamos acercando al cierre. Ahorita vamos a ver las preguntas que nos mandaron. Muchas gracias. Pues nada, yo nada más quisiera… Es más, me voy primero a las preguntas y así tenemos unos 5 minutos para que cada quien haga un cierre, ¿les parece? A ver, la voy a leer sin haberla filtrado, ¿ok? Hablemos de conexión, de dialogar. Las métricas de resultados son la herramienta para conectar con quien no tiene una mentalidad de sostenibilidad, sino de utilidad o de EBITDA. ¿Cómo construir un cuarto estado financiero que invite a los tomadores de decisión a invertir con mayor impacto? Es una gran pregunta y la voy a complementar con algo mío. O sea, la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos unas métricas numéricas para que los negocios también se rijan por ellas? Pero aquí la pregunta es muy interesante, para que los inversionistas también vayan a eso, ¿no? Y yo siempre me pregunto, y tú sabes de esto, ¿cómo le invitas a un inversionista a decirle, mira, aquí están tus números y lo que estás acostumbrado a recibir, esta va a ser tu TIR y tu tasa y tu ta, pero además es esto y esto. Y si esto no lo tienes, pues preferimos que no metas tu lana, como aquí en el panel anterior alguien dijo. Entonces, eso tenemos que transformar a los inversionistas. ¿Qué experiencia tienes? a ver, es la utopía más grande o el cáliz sagrado que no hemos encontrado. Nosotros nos dedicamos a invertir en negocios sociales o ambientales y pues sí, lo que hemos buscado y ojalá se encuentre algún día es tener algo como la tasa interna de retorno. Así como es, oye, si inviertes en el negocio te va a dejar un 15%, pues nos gustaría que dijera, te va a dar un 15% y un 17% en esa métrica que no hemos encontrado cómo se llama, ¿no? Entonces, que puedas comparar, decir, oye, a mí no me importa recibir esta tasa de interés financiero porque me da este retorno grande en impacto, ¿no? Entonces, hemos tratado de encontrar esa forma de poder medir el impacto y poderlo comparar con otros, porque medir el impacto es muy fácil. El tema es pues, comprar peras con manzanas y el tema es que aquí hay 200,000 cosas que comparar, ¿no? Entonces, en la experiencia que tengo yo de más de 20 años he visto pasar 20 de estas métricas, los GRIs, los Impact Management, no sé qué, ahorita está los ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero esos. La verdad es que funcionan hasta cierto punto, pero creo que al final no llegan a esto que tú preguntas, o sea, decir, te dan una cierta cantidad de mediciones que se vuelven una burocracia para las empresas. Yo siento que ahorita lo que he visto con muchas empresas, y lo he platicado, una directora de un banco grande de la sostenibilidad lo decía, o sea, se vuelve el 90% de nuestro trabajo estar sacando estos reportes de sostenibilidad, que al final no te dicen mucho, porque te dan un montón de cosas que leen 2 personas, pero luego no los puedes comparar con otro. Tú no puedes decir, este banco es mejor que en este, porque son métricas muy aisladas, ¿no? Son métricas muy… Lo que yo he visto que sí funciona, y lo que yo creo y trato y llevo en la práctica, es cuando los emprendedores, cuando nosotros invertimos, es ponle una métrica, o sea, ponle por qué creaste este negocio. Tú creaste este negocio con la intención de resolver una problemática, entonces mide esa simple problemática que estás resolviendo.
pero si te vas a llevar por otra metodología, pues va a tener que medir si tienes equidad de género, si reciclas su papel, si tus empleados viajan o no, que es importante, pero al final no estás midiendo el por qué tú empezaste ese negocio. Entonces yo creo que mientras se encuentre este cáliz sagrado de la tasa de medición, yo creo que es bien importante que el propósito, si yo puse un negocio con la intención de darle vivienda a los que no tienen, esa es mi métrica. Sí. Eso es nosotros cuando invertimos en una empresa, y es algo que así hacemos a nivel de inversiones, funciona más cuando inviertes en un sector muy puntual. A ver, si estamos hablando de educación, tienes un fondo que vas a invertir en temas de educación, bueno, ¿cuántos alumnos vas a atender? No, pues quiero atender a… Entonces, esa es tu métrica. Hay quien lo quiere profundizar más, ¿no? Y dice, oye, pero eso no es un outcome, ¿no? Yo quiero ver si a la persona que eduqué sí le cambié la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de misión es bien importante, no es un tema que se tenga que aislar, pero yo me atrevo a decir que después de 20 años no he encontrado un sistema que funcione de métricas. Nosotros trabajamos mucho con el GSG, que es el Global Steering Group for Impact Investing. Mi socio se llama el IFT, que es ese instituto que pone las normas de contabilidad internacionales, de las cuales bajan a las normas de contabilidad de los países, y no estamos lejos de que se pongan estándares de, no es impacto, pero reporting. Una cosa es reportar y otra cosa es medir, pero estamos muy cerca de que se vuelva obligatorio el reportar el impacto a las empresas. Puede que pase en los siguientes 5 años, que todas las empresas en su contabilidad tengan que medir ciertas cosas, ¿no? Okay. Que va a ser bueno, pero no es, pero yo creo que si el tema de medir el impacto, todavía no existe una forma. Mi recomendación es su instinto, hagan algo, traten de medir lo más básico, y muchas veces una sola métrica es mejor que muchas. Gracias, Rodrigo. Nos estamos quedando casi sin tiempo. Me gustaría que dieras algún comentario. Bueno, sí, rapidísimo. En este sentido, yo creo que el gobierno tiene un rol muy importante que jugar. Digo, hay externalidades muy grandes que se generan en la economía en general, y digo, está todo este debate, ¿no?, de bajar el crecimiento, sobre todo en particular para sectores que están impactando fuertemente, no nada más el presente, sino el futuro de las futuras generaciones, ¿no? Tanto las empresas con alto contenido de carbono, ¿no?, como plásticos, que también es un tema muy importante. Entonces, sí, mi reflexión es, pues, tiene que haber una fuerte regulación y un Estado de Derecho, y que mueva a la sociedad movernos hacia la sostenibilidad y hacia el respeto a este planeta, ¿no? Gracias Arnoldo. Rodrigo. Voy a cerrar, les traje un poema. Tu empresa se llamaba Ítaca. Hay un poema de Constantino Cavafis que me lo dieron en la universidad y me acordé de él cuando hablamos, y se los quiero leer porque sí. Se llama Ítaca, y ya es 1 minuto y cerramos. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a lestrigones, a cíclopes o al fiero Poseidón. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás los lestrigones, los cíclopes o a Poseidón, si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez. Ancla en mercados fenicios y compra cosas bellas, madera perla, coral, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de todas clases. Compra todos los aromas sensuales que puedas, ve a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu meta, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure mucho, mejor anclar cuando estés viejo. Pleno con la experiencia del viaje, no esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella, nunca lo hubieras emprendido, pero no tiene nada más que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas significan. Muchas gracias a ustedes.